Bien, voy a reiterar el hecho de que mi opinión no es otra cosa que la búsqueda de hacer ciudadanía, ¿no? Por eso, cada vez que hablaré con mi verdad, nunca de una manera hipócrita, ni tratando de seducir ninguna condición electoral. Esto es un asunto de ciudadanía y por eso te agradezco otra vez, Ezequiel, por el hecho de que cada vez que podamos establecer un nivel de opinión, lo que estamos haciendo es intentar crear ciudadanía. Al respecto de lo que tú has mencionado, Ezequiel, hay una cosa muy puntual que podemos ahora evaluar. La famosa ley electoral no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque cuando se promulgó se habló de una equidad de todos los candidatos, ¿sí? Y para eso se tomó tal vez el segmento más importante de esta ley, que significaba coger y darle iguales espacios de publicidad a los candidatos. Y ahí nosotros vamos a evidenciar que hay un gran desfase de lo que se buscó y de los resultados de esa búsqueda. Si no, mira tú, ahora el Estado ecuatoriano, a través del Consejo Nacional Electoral, estamos pagando por la propaganda electoral. O sea, en otras palabras, todos esos segmentos que se están planteando en los medios de comunicación, la está pagando el bolsillo del pueblo ecuatoriano. A mí me parece injusto eso, ¿sí? Porque las campañas no han dejado de ser prominentemente económicas. Lo único que se ha hecho es variar hacia ciertos puntos en los cuales la influencia económica vale más que nada. ¿Por qué? Porque es un poco mentiroso imaginar que una ley va a poder abarcar toda la dinámica de una sociedad. Entonces, mientras más se haga camisas de fuerza, habrá una presión por parte del cuerpo que se trata de oprimir, de tratar de salir y de soltarse. Entonces tú encuentras ahora que hay una cantidad de publicidad impresionante al respecto gráfico y tienes todo ese derroche de dinero que generalmente se hace en las movilizaciones. Entonces, lo primero que se debe hacer hacia el próximo régimen democrático que se acerca es eliminar esta ley electoral o este segmento de la ley electoral en la que nos obliga a pagar con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos, para que los candidatos sean los que se promocionen, porque eso no funcionó, no sirvió de nada. De ahí al respecto, aquí en lo local, que es donde más conozco, me voy a permitir hablar, hay una presión económica inmensa. ¿Para qué? Para tener asambleístas que se permitan, ¿sí?, manejar toda la posibilidad de fiscalización, tanto en acción, ¿sí?, o en defecto. ¿Qué significa esto? Que con un asambleísta puedes presionar o puedes dejar de presionar. Entonces hay fuerzas económicas, y es una pena decirlo, Ezequiel, aquí en Pastaza, que vienen generalmente de una nueva clase social que se ha generado acá, que les llaman contratistas. Esta nueva fuerza económica que lo único que propugna es manejar las instituciones públicas para mantener ese nivel de privilegios que han tenido durante los últimos 13 años en el Consejo Provincial y los detalles en las otras alcaldías. Entonces, eso está pasando ahora. Entonces, de ahí vienen los financistas de la campaña. Estos financistas lo que les interesa básicamente es guardarse una relación política en la asamblea que les haga sentirse tranquilo en algún problema posterior de auditoría y de contraloría que se puede establecer bajo la inversión de la obra pública. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Se habla aquí que el Consejo Provincial de Pastaza ha entregado a unos inversionistas que tienen mucho dinero aquí en Pastaza para que financien alrededor de 5 millones de dólares, porque hay un proyecto que está en ejecución, que está entre Arajuno y Siguacocha, de un asfaltado que va a costar alrededor de 7 millones de dólares. Les entregan el 20% de esos 7 millones de dólares y la diferencia tiene que financiar el contratista. Yo ahora me quedo sorprendido que en Pastaza haya personas que manejan alrededor de 5 millones de dólares como capital. Y me parece que aquellas personas hubieran sido un poquito más de solidarias con Pastaza y al tener esa gran cantidad de dinero podrían haber generado industria para generar riqueza y a la vez generar empleo privado aquí en Pastaza. Pero no se hace eso. ¿Qué es lo que se hace? Apuntarle siempre a la inversión pública. ¿Por qué? Porque es donde se puede tener pingües, ganancias, y en su momento se puede también coger y manipular para usted no tener ningún problema
de tener pérdidas o no tener ningún problema posterior. Entonces, hay dos facetas que se pelean electoralmente y localmente. La primera, la del asambleísta, que es el que va a permitir escudarse ante la Contraloría o ante cualquier acción fiscal. Y la segunda es la otra faceta, de captar el poder local para seguir manteniendo, ¿sí?, las canonjías y las ventajas de privilegios que no necesariamente son legítimos de un grupo de contratistas que vienen detentando la inversión pública desde hace unos 10 años atrás, específicamente en el Consejo Provincial, como lo he mencionado durante varias veces. Entonces, ahí hay mucho dinero. Este caso, por ejemplo, y yo suelo ser muy enfático, nunca rehuyo a ninguna postura directa, el Consejo Provincial de Pastaza, en la administración actual, a mi criterio, respetando el criterio de otras personas, lo único que ha hecho es política. Y si tú te fijas la coyuntura que han hecho ahora con un candidato presidencial fuerte como es el de la lista 21, les ha permitido empujar una propuesta electoral a nivel de la Asamblea, que tal vez pueda tener efecto. Pero si nos ponemos a hacer un resumen, el Consejo Provincial, la administración actual, no ha hecho las cosas que ha prometido y no ha tenido un efecto directo en la inversión pública que permita dinamizar toda este retroceso económico que ha tenido cada uno de los ciudadanos de Pastaza. Entonces no han sabido conducir. Y es ahí donde yo he escuchado tantas veces esa idea de que el gobierno no le da plata. Pero la creatividad de un administrador tiene que ir más allá de la dependencia. Por eso eres autónomo, por eso los gobiernos son autónomos. Entonces, yo pienso que esa idea de decir que el gobierno no me da dinero, pero sí tengo dinero para hacer campaña electoral y hacerle ganar a mi candidato, ¿sí?, entonces es una idea demasiado vaga y es una justificación muy pobre. Y esta justificación es más o menos como el chico vago que no quiere ir al colegio y dice, no fui al colegio porque estaba lloviendo y no tenía para el taxi. Pero a veces hay jóvenes que son muy valiosos y son muy responsables, que cogen un poncho de aguas y se van caminando al colegio. Esa es la diferencia entre vivir justificándose que no tengo dinero, pero sí tengo dinero para hacer campaña. No tengo dinero para hacer obras, pero sí tengo dinero para hacer campaña. Entonces, no, a mi punto de vista, tenemos que ser mucho más claros y más sinceros al respecto de eso y no protegerse en una esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano de cambiar de este régimen y buscar de alguna manera solamente la coyuntura política. A mí me parece eso totalmente negativo. Y te digo que si una autoridad tiene esa postura de decir no puedo hacer nada porque no tengo dinero, debería renunciar para que esté al frente una persona que tal vez sí pueda hacer algo en la medida de cuáles sean sus capacidades y su compromiso con la autoridad que detenta, ¿no? ¿Cómo afecta socialmente? Hablamos de un caso puntual, pero estos casos de los financistas ha hecho eco de casi todos los movimientos políticos del país aquí en Pastaza. Bueno, eso es un problema. ¿Cómo ha dañado esto la sociedad ya en la parte de los votantes? Daña a la sociedad desde sus principios, porque hay un principio constitucional que te hace que aceptes la igualdad de condiciones de cualquier individuo ante la ley. O sea, todos somos iguales ante la ley. Entonces no puede ser que haya privilegios de aquellos que me ayudan a hacer campaña. O sea, ahí está el detalle de cómo se violenta un principio constitucional. Por eso el nepotismo es castigado. Por eso el privilegio hacia determinados contratistas es castigado. Sí, porque se violenta un principio constitucional de igualdad ante la ley. Todo el mundo tiene derecho a trabajar y recibir o ser parte de la inversión pública. Entonces ahí viene la responsabilidad de una autoridad para acoger y ser equilibrado y no tener compromisos con nadie. Esas son las cosas que se promulgan. Ahora, ¿es un problema? Claro que es un problema. Puyo y Pastaza no es un lugar de gente rica, no es un lugar donde existan millonarios, a pesar que yo sí, te digo, me encuentro asombrado que ha habido personas que tienen un capital de 5 millones de dólares aquí líquidos para hacer obra pública, pero no tienen ese 5 millones de dólares para poner industrias. O sea, ahí tú encuentras algo que de hecho es sospechoso. Entonces, esa es una de las cosas. Y un problema que el Consejo Provincial ha terminado bajo esa visión, bajo ese objetivo de creer que el Consejo Provincial es el lugar donde se hace plata fácil.
y está en ese marasmo alrededor de ya 13 años, ¿no? Entonces, ahí para mí es penoso, te digo, como ciudadano, ver que esa visión se tiene de una institución que antes se llamaba honorable. Cuando yo fui consejero provincial, se llamaba el Honorable Consejo Provincial de Pastaza. Honorable, esa es una palabra tan importante cuando usted tiene un principio de vida. Pero si no tiene principios de vida, ya no es honorable para nada. Y solamente es un lugar, un reducto para hacer dinero fácil. Entonces, eso es lo que pasa. Y ahí tú encuentras los candidatos que generalmente están patrocinados desde esa visión. Desde la visión de proteger la administración del Consejo Provincial anterior y actual. Yo pienso que eso no es justo con Pastaza. No es justo, no es justo. Y esa es una de las razones por las que me permito decir que no se puede privilegiar a un grupo de personas mientras los otros estén con problemas económicos serios. La mayoría de la gente de Pastaza tiene problemas laborales, no se tiene trabajo, y resulta que hay un grupito que siempre están, ¿sí?, con los contratos más grandes y financiando las campañas de las autoridades. De esto no vamos a salir nunca porque es un círculo vicioso. Este es el momento en que se debe escoger de aquellas personas que no tienen mayor compromiso con autoridades que están en ejercicio o que estuvieron en ejercicio.